Como lo adelantábamos en el informativo, anoche fue el debate presidencial de Ecuador que enfrentó al presidente candidato Daniel Noboa y a la correísta Luisa González. Sobre el desempeño de cada uno y las conclusiones del cruce de argumentos vamos a conversar con Carolina Andrade Quevedo. Ella es magíster en ciencia política, experta en seguridad e integrante de la red de politólogas. Carolina, bienvenida a France 24. Buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto poder acompañarlos. Un saludo a todos y a todas. Bueno, la pregunta general y obligatoria también tras estos encuentros es ¿quién ganó el debate y por qué? Bueno, creo que ecuatorianos esperábamos un espacio, sí, de confrontación, pero también de propuestas. Lamentablemente, creo que gran parte de las intervenciones se concentraron más en justamente confrontar y generar respuesta por parte de los dos candidatos. Esto habría que durante los siguientes días cómo lo va asimilando en el poder de la ciudadanía. Sin embargo, creo que queda en evidencia algunos de los no. Primero, creo que el presidente candidato, por un lado, si bien ahora nuevamente busca la reelección, durante los últimos 15 meses no sabe, no conoce, no maneja los datos, las estadísticas del Estado, del gobierno, de la administración pública en la cual él es responsable, ¿no? Y creo que eso fue gran para que buscó la candidata Luisa González resaltar el hecho de meses de gobierno, pero sin tener reales y tampoco conocer lo que está pasando dentro de la administración pública. En los temas de educación, por ejemplo, ella cuestionó el hecho de que muchos de los ciudadanos tienen que pagar directamente en las escuelas públicas que se realicen trabajos dentro de las infraestructuras que están abandonadas, que están sin mantenimiento. Por otro lado, en cambio, ya en los temas, por ejemplo, económicos, sociales, evidentemente ahí generar alimentos, miedos, estigmas que se han marcado durante la primera, y ahí obviamente buscando defender las posiciones de la visión de la política económica que tienen los candidatos. Hemos tenido 15 meses del gobierno de Daniel Noboa donde no ha existido inversión, donde se ha incrementado, por ejemplo, 3 puntos del IVA para inversión en seguridad. Eso no se ha visto nuevamente en inversión en los diferentes puntos del que es también de la necesidad de tener inversión social que acompaña la estrategia de seguridad. Así que por el momento no podríamos hablar de un ganador. Yo creo que habría que hacer un análisis de quién perdió menos en este espacio, en este debate. No olvidemos que la candidata González en las encuestas dice que llega con una ventaja sobre el candidato Daniel Noboa, que además durante las últimas semanas ha continuado con diversas posiciones autoritarias, no tanto por el tema de la vicepresidenta, que es un tema ya conocido, sino también el uso de diferentes instituciones del Estado, principalmente el Tribunal Contencioso Electoral, descartar a ciertos candidatos, el caso de Jan Topic en la primera vuelta para no permitirle participar, y ahora mismo con algunos procesos que ha iniciado en contra de algunos actores locales para que eso pues busca que le favorezca. Sin embargo, por otro lado, eso continúa a reflejar acciones en poderes del Estado que no corresponden al Ejecutivo. Carolina, ¿qué tanto calará este debate en las votaciones de la segunda vuelta? Bueno, creo que ahora se quedan 3 semanas. El debate lamentablemente estuvo ubicado para una fecha no cercana al final del proceso electoral. Ahora inician las en Ecuador, entonces tendremos 3 semanas de campaña electoral ya de manera formal, y el presidente candidato no ha dado licencia para poder realizar esta campaña electoral. Se ha mantenido en la idea de que puede hacerlo sin necesidad de tener licencia, y eso también cuestionamientos de diferentes sectores. Así que hay que ver cómo estas 3 semanas se van desarrollando en el territorio, diferentes puntos del país. En los temas de seguridad, pues es un tema central para el Ecuador. El candidato se mantenía en una reducción de homicidios, sin embargo, durante los 3 meses del 2025 tenemos los 3 primeros meses más violentos de la historia del Ecuador. La tendencia no deja de crecer a pesar de los esfuerzos de militarización que ha hecho el gobierno de Noboa, pero como observan no son suficientes, porque viene justamente acompañado de una estrategia integral. La candidata González le cuestionó la inexistencia de un plan de seguridad.
que no es público, que no se conoce, que no se puede evaluar sus resultados y que a partir de las cifras que hemos observado, pues tanto en homicidios que han incrementado estos 3 primeros meses, pues esto sigue en aumento y no tiene un efecto real ni en disuadir la ola de violencia que vive el país. Un elemento también fundamental que se plantearon los candidatos fue el tema de cómo abordar a la niñez y a la desde el sistema educativo. Ahí creo que ambos candidatos olvidaron y creo que ahí había un punto importante de señalar más de 28 personas, de acuerdo a las organizaciones de derechos humanos en el Ecuador, habrían sido objeto de desaparición forzosa aquí en el Ecuador, más allá de los 4 niños de las Malvinas. Fue un tema mucho más mediático. Existen información de que podrían ser hasta 28 personas, cuales 9 serían menores, principalmente concentrados en las provincias de Esmeraldas, de Guayas y de Los Ríos. Así que ese es un elemento fundamental. González insistió en la necesidad de educación, que la educación sea pública de calidad y que esto permita pues a los niños y jóvenes integrarse en el sistema educativo. Habló de más de 72,000 que habían desertado del sistema educativo y que esos niños pues ahora pueden ser presa fácil de los grupos de delincuencia organizada. Así que por un lado pues se mantiene esta mirada de parte del presidente candidato de mano dura, de militarización, incluso desconociendo la realidad de la administración pública. Él está haciendo frente en esto, y por otro lado estamos viendo una posición que busca mayor inversión pública en educación, en salud. El tema jubilar también fue un tema fundamental, sobre todo alrededor de la promesa que había hecho Daniel Noboa, el presidente, en su última elección, de aumentar la pensión jubilar a los abuelitos del país y pues varios elementos que él había como propuestas hace 15 meses y que pues lamentablemente no las había cumplido. Había incluso prometido bajar los impuestos e hizo completamente lo contrario. Todo el IVA a 3 puntos y hasta en el tema de seguridad, como fue una ley especial que permitió este aumento o incremento del IVA. Carolina, ya para finalizar vamos a hablar de otro conflicto que rodea al presidente Daniel Noboa, y es que no separó las líneas entre presidente y candidato en esta primera vuelta, envuelto además una polémica con su vicepresidenta, a quien impidió reemplazarlo mientras hacía esta campaña presidencial. ¿Cómo será su actuar en esta etapa de balotaje? Bueno, sí, efectivamente, ha sido objeto de varios cuestionamientos de diferentes sectores que en la última elección pues lo apoyaban públicamente y ahora han mostrado malestar, rechazo, justamente por estas actuaciones, tanto lo que con la vicepresidenta, el hecho de no pedir licencia para poder ser candidato y dedicarse a la política sin movilizar recursos del Estado y del gobierno. Ayer mismo las del gobierno nacional estaban activadas en diferentes mensajes en redes sociales con ellos pagados. Entonces ahí se ve justamente esa línea que no se ha venido respetando durante la primera, durante la segunda vuelta, pues ya lo han dicho, tampoco la respetarán porque continuará sin pedir eso. La vicepresidenta, pues, el mismo hecho de que no quiere pedir permiso para no dejar encargada la presidencia a la vicepresidenta, pues ha generado todo conflicto y todo este entramado alrededor del Tribunal Contencioso Electoral, también de la Corte Constitucional. Supuestamente el Tribunal Contencioso Electoral está avanzando hacia una contra la vicepresidenta por violencia política, hacia ella. Entonces, es toda esta utilización de diferentes instituciones que no ejecutivo, principalmente del área del tema electoral, tanto CNE como TCE, esta prohibición de utilizar teléfono de la elección, en el cual el informe del Consejo Nacional Electoral se basa en informes de redes sociales por la Policía Nacional, argumentando que no se debe utilizar el teléfono celular durante el proceso de voto. Así que todos estos elementos lo que cuestionan, primero, ¿por qué tanto a esta segunda vuelta electoral? Si tiene una importante, ¿por qué genera acciones en otros poderes del Estado? Por otro, el tema de no respetar las leyes para que sea la vicepresidenta quien asuma la presidencia en caso de que tenga licencia, el hecho de que debería licencia para evitar justamente que su rol como candidato se confunda con su rol como presidente, también a diferentes ministros y diferentes él está realizando presencia en diferentes territorios, pero también realizando electoral. Y por otro lado, pues también la utilización que hemos visto
de los otros poderes del Estado. Ya mencioné la parte Claro. más electoral, para buscar tener las reglas a su favor. Como decía, en la primera vuelta incluso se descartó la participación de un candidato muy fuerte, también de Guayaquil, que haberle restado bastante votos a este candidato obviamente no le agradó, y por eso creó todo este entramado. Incluso lo sucedido en la embajada también da muestras de que no hay límites, incluso dentro del respeto a las convenciones internacionales y la Constitución. Todos estos elementos pues han sido objeto de crítica, de cuestionamiento, y la gran pregunta es si eso lo está haciendo en este momento, pues qué podría ser los próximos 4 años bajo esta idea de no Sí. respetar ningún acto ni internacional ni constitucional dentro del país. Bien, era Carolina Andrade Quevedo, magíster en Ciencia Política. Gracias por acompañarnos con ese análisis aquí en France 24. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. De esta manera hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Esto es Directo América.